Y entonces tenemos al padre de la ética moderna, que es Marco Aurelio. En el 180 escribe libros o tratados que se utilizan y que son principios fundamentales de la ética, tanto así que se le llama padre de la ética moderna. Marco Aurelio, quien permite que los cristianos se murieran en las fosas de los leones. Marco Aurelio, el que permitía que los esclavos fueran echados al Coliseo como gladiadores, hasta él es el padre de la ética. Hay una búsqueda de lo moral, hay una búsqueda de buscar la justicia, un equilibrio entre sí, pero al mismo tiempo podemos hacer aberraciones y pensamos que estamos haciendo lo justo. El problema es cuando quitamos a Dios de nuestra ecuación en esta búsqueda de la justicia. El problema es que podemos estar buscando la justicia de una manera tan absurda, porque la justicia se cumple en Dios. Porque la justicia se cumple en aquel quien determina si algo es bueno o si algo es malo. Porque Dios, en su sabiduría, no estaba sentado un día y dijo: ¿cómo voy a hacer para ponerles la ley moral? ¿Con qué los podré ahorcar? Les voy a poner mandamientos que ellos no puedan cumplir. No. Dios no estaba haciendo eso. Más bien, Dios estaba poniendo leyes en su reino, en su mundo, para determinar lo que para Él era bueno o lo que para Él era malo. ¿Y quién era Él? Entonces, si esta persona es una persona santa, que es de lo que vamos a hablar ahorita, Él tiene que estar dedicado para mí. Él gobierna el mundo para mí, Él vive para mí. Así que Él tiene que entender que si Él mata, directamente me está ofendiendo a mí, en mi ser. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Así que cuando deshonras a tu padre y a tu madre, directamente el pecado es en contra de... pero es en contra de mi mamá. Sí, pero resulta de que el mundo es gobernado por un ser que es en su naturaleza, en su ser, es fiel. Y estás atentando directamente en contra de la naturaleza o esencia de Dios. Así es que cuando te pones a echar mentiras, tus mentiras dices: no, pero yo nada más es para engañar a mi hermano, o para engañar a mi hermana, o a mi mamá. O sea, yo nada más le eché mentiras a ellos. Sí, pero estás en un mundo gobernado por un ser que no solo tiene la verdad, sino que es en su propio ser la verdad. El hombre pierde en un sentido su justicia, pero no pierde su responsabilidad de hacer lo que Dios pide. Y eso es lo temible de la caída. Lo temible de la caída es que pierdes toda la capacidad de hacerlo, pero la responsabilidad la sigues teniendo propia. Aunque Dios tomó sus principios para que el pueblo viva en sociedad. Aunque Dios dio su ley para que su ley rigiera a su pueblo y para que rigiera el mundo. En un sentido, estamos buscando por medios ilegítimos, lo que Dios de antemano ya nos dio. Y es que ese es el absurdo. En nuestra manera de vivir contemporánea, buscamos algo que le dé estructura, sentido, definición a nuestra manera de vivir, cuando Dios ya ha sido claro en su ley. Por eso, y es que nos tienen así, porque ahorita no solo el civismo, sino los derechos humanos. Y entonces dicen en el radio: porque todos tenemos derechos humanos. Y yo: sí, porque somos humanos. O sea, pero la lucha de los derechos humanos es una lucha que no necesariamente Dios está pidiendo. Porque no por ejercer o no por ser justos en los derechos humanos vas a ser justo con Dios. Era lo que los fariseos hacían. Los fariseos empezaban a poner leyes que Dios no había establecido para cuidarnos de no llegar hasta donde Dios nos había prohibido, pero a final de cuentas estas eran las leyes que si nosotros cumplimos, estamos bien con Dios. No es cierto, Dios te pidió que cumplieras la ley moral. Y si tú cumples la ley moral, cumples con Dios, cosa que tampoco se podía. Pero cuando el hombre busca
su sentido de justicia. Encuentra satisfacción en mentiras que lo alejan más de realmente ser justo. Preferimos sentirnos satisfechos con nuestra responsabilidad, vamos a decir social, o cuando en el Oxxo me dicen, ¿gusta redondear? Sí, porque soy buen ciudadano y voy a redondear, y entonces no estás dispuesto a ir con los niños del capitán, no estás dispuesto a ir, o sea, pero estás dispuesto, está bien, no me des el peso completo, no me completes el peso, sino, y si no lo haces porque, pues, no estás a favor del sistema que hay, que pagan sus impuestos con tus aportaciones, y entonces le dices a la muchacha, no, gracias, y está a punto de poner el sí. ¿En serio? No, o sea, tan mala gente eres que no estás dispuesto a, cumple la ley de Dios. Porque si el pueblo de Israel hubiera cumplido la ley de Dios en el tiempo en que Cristo llegó, no estaría buscando un mesón. Porque no tenías que dejar pasar ni un instante. Cuando vieras a alguien que estaba en la plaza, tenías que ir con él y decirle, ¿dónde te vas a quedar? Quédate en mi casa. Si el pueblo de Dios hubiera cumplido la ley, no hubiera hambrientos, no hubiera necesidad de alimentar a los 5,000, no hubiera personas que estuvieran abandonadas en las calles, no habría un proceso tan discriminado hacia las personas que estaban leprosos afuera gritando por compasión. Así es que nos estamos enfocando en cumplir leyes que Dios no estableció y nos da satisfacción cuando lo único que nos está haciendo es alejarnos de cumplir lo que Dios nos pide que hagamos. Es una manera en cómo nos engañamos a nosotros mismos o nos dejamos seducir por principios que rigen nuestra sociedad para, a final de cuentas, sentir que no necesitamos cumplir lo que Dios nos ha establecido. Y tercer punto, santidad. El hombre fue creado en santidad a imagen de Dios. La santidad, como vimos, es el ser apartados para Dios, el ser exclusivos para Dios, el vivir para Dios, no vivir para mis intereses, sino vivir para los intereses de Dios. Cuando el hombre cae en pecado, la santidad en el hombre es distorsionada, de tal manera que pierde el pertenecer a Dios, que pierde el hacer las cosas para Dios, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que no pierde? La búsqueda de Dios. Ahí aplicaba lo de las en todas las culturas, en todas las naciones, siempre hay una búsqueda por conocer a Dios. Y dice Juan Calvino, todos tenemos un sentido de divinidad, todos tenemos una búsqueda de nuestro Dios. No que nos sentamos divinos, sino que queremos agradar a Dios. Y cuando encontramos algo a que agradar, sea una piedra, sea una virgen, sea Zeus, sea Ra, sea lo que sea, tendemos a hacer un sacrificio. Cualquier cultura quiere hacer un sacrificio, quiere ofrecer, quiere agradar a este ser supremo que le están poniendo en primer lugar o como el más grande en su vida. Y en esta búsqueda de la santidad, el hombre ha desarrollado religiones impresionantes, que a final de cuentas, creo que la más grande que hay ahorita es el secularismo. Porque estamos en un punto en donde porque ¿te acuerdas cuando se decía eso de que sí es católico, pero ya ves que el católico ni se nota si es católico, no es católico, es fácil traerlos al cristianismo porque como no están bien enraizados, ahorita puedes decir lo mismo de cristianos, entonces ya estamos en el punto en donde el cristianismo a veces es tan diluido que no. Ya ahorita el cristianismo pasó de moda, ahorita el secularismo fue una moda. Y ahorita lo nuevo y lo que es mucho más fuerte y a lo que sí la gente está más arraigada es a la incredulidad. A la incredulidad. Y no es una cuestión solamente de que creo que no creo, no, es que quiero no creer.
es que determino no creer, es que determino que en mi corazón yo digo, no hay Dios. Caifanes decía que para un alma eterna cada piedra es un altar. El ateísmo práctico es lo que... Ajá. Ahora, nos ponemos en esta, o creemos que hay una lucha entre el bien y el mal, el yin, el yang, Dios contra Satanás, y pensamos que Satanás gana cuando es adorado. No. El fin de Satanás no creas que es así como tomar el trono de Dios. Él no ocupa el trono de Dios y no cabe en el trono de Dios. A Satanás le interesa que lo que le corresponde a Dios no le llegue a él. Y si no se lo vas a dar a él, pero te lo vas a dar a ti mismo, él está satisfecho. Si el centro de tu vida no es Satanás, sino eres tú, Pablo dice, eso es una religión diabólica. Y el problema es que ahorita estamos inmersos en una cultura en donde el yo determina nuestra manera de vivir, en donde los intereses tienen que ver más conmigo que con Dios. Y estamos tan interesados en tener un amor propio y estamos interesados en ser autosuficientes y llegar a la autorrealización y empezamos a descubrir ideas que más que ser ideas buenas, encajan perfectmente en un corazón que busca desesperadamente no seguir a Dios o tener un muy buen pretexto para no seguir a Dios. Y entonces encontramos en la psicología algo que nunca nos los presentan así, pero fomenta mucho la adoración a sí mismo, el estar contento con uno mismo, el encontrar una paz interior, el encontrar... Curiosamente, son principios que la Biblia utiliza, pero no como resultado de centrarte en ti mismo, sino de tener una relación con Dios. Curiosamente, te promueven llegar hasta el punto en el que puedes tener paz con Dios, puedes tener paz interior, puedes tener... No importa cómo estés con las demás personas, pero mientras tú estés contento, todo está bien. Curiosamente parece que es cuando Jesús está en el Getsemaní que le dice, no tienes que ir por el camino difícil, yo te presento un atajo, te doy todos los reinos que son es lo que a ti te corresponde, pero no tienes que sufrir. Y oh sorpresa, el Evangelio no tiene nada que ver con el no sufrir. Y la vida que tiene que ver con Dios y con la justicia, la santidad y el conocimiento de Dios va mucho más allá que pensar en nosotros mismos. La independencia o el deseo de ser independiente o el deseo de ser autorrealizado o el sentir que no necesito de alguien más es una locura en el contexto bíblico. Nunca, en ningún punto en la Biblia, a menos que sea una cuestión de pecado, un hombre quiere estar sin su sociedad, un hombre quiere estar sin su Dios, sin su pueblo, sin su familia. Y cuando nosotros pensamos que podemos ser maduros porque no necesito a nadie, necesitas a Dios. Y curiosamente no puedes necesitar a Dios si no necesitas a su iglesia. Y no puedes necesitar a Dios si no necesitas tu familia. Y una de las cosas que tenemos que entender es que la autosuficiencia es uno de los engaños más absurdos que podemos escuchar. Dios no quiere personas autosuficientes, Dios quiere personas dependientes. El cristianismo, si podemos medir la salud espiritual o si podemos medir nuestro compromiso con Dios o nuestro nivel de santificación, no tiene mucho que ver con no depender de los demás, sino con apoyarte con los demás. Pablo nos llama a que unos a otros nos sostengamos, a que unos a otros, y parece que puedes tener la idea de que yo sí te apoyo, ¿necesitas algo? No. Oye, pero si necesitas un consejo te digo, ok, ¿tú necesitas un consejo? No. O sea, ¿por qué? Porque sería como rebajarme, ¿no? O sea, tú porque pues tú estás aprendiendo, pero yo ya sé. Pero no es así. Si tú necesitas de Dios, obviamente necesitas de Dios. Si tú tienes una actitud de que necesitas a Dios, es porque lo has de mostrar necesitando a su iglesia. Y ahí ya no hay niveles. Ahí son sus hijos. Ahí es su pueblo.
Y ahí es lo que me gustaría que volviéramos un poquito a la imagen de Dios. La dignidad que tenemos nosotros como hijos de Dios no radica en cuánto sabes, en cuánto tiempo tienes en la iglesia, en que si has tomado ciertos cursos, en que... ¿Sabes en qué radica? En que Cristo murió por ti. En que Dios puede utilizar a personas que quizá ante tus ojos no tienen gran dignidad, pero Dios los puede utilizar para hacer una bendición en tu vida. Y que algún día, ojalá, y que te tape la boca y el orgullo de decir de que no necesitabas a alguien y que en el momento en que lo necesites, alguien que no esperabas te ayudó. Alguien que tú no creías te sacó del hoyo en donde estabas. Porque eso hace la iglesia de Dios. Y el Hijo de Dios se somete a la iglesia, y el Hijo de Dios cuenta con la iglesia y se apoya en la iglesia. Cuando dice que se sustentan unos a otros, es que se meten el hombro abajo del brazo para ayudar, porque en algún momento Pablo decía, mire, aquel que crea que esté firme, aquel que crea que sabe mucho, aquel que crea que es autosuficiente, cuide que no caiga. Y si cae, tiene dónde caer, y tiene con quién caer, y tiene quien lo ayude a levantarse. Poder entender que yo no soy la razón por la que vivo. Poder entender que Dios puso un propósito en mi vida me va a ayudar a que la felicidad no sea aquello que es más importante para mí. La felicidad es algo tan subjetivo y desafortunadamente vista desde un ángulo un poco pecaminoso, es tan peligroso. Vista desde un ángulo en donde lo que yo quiero es lo mejor para mí o lo que veo que es o lo que me conviene. Digo, porque tienes a la mamá que se ama mucho y que se quiere mucho y que está interesada en sentirse bien para entonces hacer sentir bien a su esposo, y que entonces quiere sentir bien para poder, porque le enseñaron ese principio de que si amas, para poder amar a los demás te tienes que amar a ti mismo, y fumadas así, que no tiene nada que ver con la Biblia. Si lo ves en algún texto, no tiene nada que ver con la Biblia. Y puedes enfocar tu dinero, tu energía, tu tiempo en estarte viendo bien. Y oh sorpresa, tienes 3 chamacos en tu casa que no te conocen. Tienes 3 hijos en tu casa que no saben de ti. Pero tú te sientes bien. Y navegas con la bandera de que estás buscando lo mejor para ti, cuando no eres tú el centro de tu vida, o cuando no deberías de ser tú el centro de tu vida. Porque entre más crezcas, deberías de considerar que menos te perteneces, que más le perteneces a Dios. Pero como Dios es espíritu, y como no lo tienes a un lado, como no lo tocas, y como no lo ves, y como no lo sientes, es en su pueblo, es en su iglesia, es en tu familia, es en las personas más cercanas en donde tú sirves a Dios. Así es que, si tú quieres amar a Dios más que a tu propia vida, deja de amarte y empieza a amar a tus hijos. Si tú quieres amar a Dios más que a tu vida, deja de amarte y empieza a amar a tu esposo. Porque aquí el hecho de que nos amamos está implícito. El amor propio es algo por lo que es con lo primero que cambiamos a Dios. Si quieres amar a Dios, deja de amarte un poco y empieza a amar a tu iglesia de la manera en como Dios te pide que ames a tu iglesia. Y lo vamos a dejar ahí, ya no vamos a hablar acerca de la miseria, que más o menos es de lo que hemos estado hablando. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? ¿O alguna duda? Lupita. Ajá, y era lo que el contraste que estábamos viendo hace ratito. La santidad trae 2 implicaciones. Trae la parte en ser apartado, pero también está la parte de la pureza y de la moral. Sí, fuimos creados apartados para Dios y limpios y puros. El pecado obviamente distorsiona, mancha, y el pecado al mismo tiempo deja de
dejamos de estar apartados para Dios, dejamos de vivir para Dios. Entonces, sí afecta a las dos áreas. Sí, estamos hablando del hombre sin Dios. Sí, estamos hablando del hombre después de la caída. Obviamente, ¿por qué necesitamos todo este panorama tétrico, aterrador y sin esperanza? Porque necesitamos ver de dónde nos sacó Dios. Porque la parte del agradecimiento a Dios no es porque, ay, me quitaste un problemita. No, me diste vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Me diste esperanza cuando no había nada de esperanza, ni una luz de esperanza en lo que yo era. Entonces, sí, pero no, sí, obviamente esta historia continuará la próxima semana. Si no hay más preguntas o comentarios, oramos. Sí, perdón. Era el término, santidad significa eso, pero no lo manejo separado porque en la Biblia cuando se habla de santo se puede hablar de uno o de lo otro, pero se refiere a esto, a santidad. El hecho de consagrado es dedicado a Dios, pero cuando se refiere a pureza se refiere a santo también, se refiere a algo sin mancha o sin inmaculado. ¿Oramos? Bendito Dios, te agradecemos por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque nos permites crecer en una relación maravillosa contigo. Permítanos, Señor, poder conocerte un poco más. Permítanos, Señor, poder vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.